temas de los que habíamos hablado? El microondas, profe. ¿No? Sí, pero habíamos hablado de cuáles eran, digamos, las partes o las características que tenía un sistema. Eso de De los subsistemas y eso. Todo eso. Vamos a hacer una cosa. El trabajo que ustedes tenían que hacer era el tema, se trataba de sistemas, subsistemas, sistemas complejos, artefactos, acciones y propiedades, ¿sí? Era una tarea que no requería presentación, sino que la íbamos a utilizar como guía para trabajar otras actividades. Para hacer esto, ustedes tenían que hacer este trabajo sin mi explicación de la semana pasada. Como yo la semana pasada les expliqué todo lo que ustedes tenían que hacer acá, les dije que tenían que completar este trabajo y que hoy yo les iba a pedir que por favor trataran de exponerlo y de contar qué había puesto cada uno en cada uno de las partes del cuadro que ustedes tenían, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, para Barrios, que era chino básico, ¿qué es un sistema? Vamos a hablar de eso. ¿Qué es un sistema para vos, Sofía? ¿Está o ya murió? Profe, ¿puedo decirlo? Y le pregunté a ella y me pone, estoy, solo que no me acuerdo. Bueno, pero tiene el apunte que tenía ahí, o sea que puede contarnos. Yo les cuento que en todas las clases voy a pedirle a determinados alumnos que expongan la tarea que tuvieran que hacer. Y eso va a formar una nota de concepto de ustedes, ¿sí? Así que nosotros ya dejamos la introducción de la materia cuando cerramos el parcial. Ahora estamos viendo temas que son concretos de la materia específica. Entonces, en todas las clases, no les voy a tomar un examen en todas las clases, pero sí necesito que todos participen. Si no, la clase no sirve. Si no, para eso ni siquiera nos conectamos, les tiro un apunte a ustedes, una guía de estudio, lo hacen y ya está, ¿sí? Esa no es la idea de la virtualidad. Entonces, aprovechemos la virtualidad. Tuvieron una semana para poder leer el apunte, que estamos todos de acuerdo que era chino. Pero la idea, ¿para qué era que tenían que leer ese apunte? Para adquirir cierto vocabulario que fuera más técnico, ¿sí? Evidentemente lo logramos, porque si para todos les resultó difícil, que no lo entendían, que se volvieron locos y demás, quiere decir que hubo un cambio en lo que serían los vocablos que utilizamos habitualmente con el texto que ustedes tenían, ¿sí? O sea que eso estuvo, digamos, bien porque generó lo que tenía que generar. De ahí a que lo entiendan era otro punto, ¿sí? Así que, pero los temas puntuales son todo lo que yo di la semana pasada, o sea que mínimamente mirando el apunte que ustedes hayan tomado la semana anterior de las clases, de la clase, podrían contestarme los que pregunten. ¿Sí? Vamos con otro alumno. Macento. ¿Podés contarme qué es un sistema? O contarnos a todos, así sabemos si estamos de acuerdo o no. Yo con respecto a lo que entendí la clase pasada, entendí que un sistema tecnológico era un conjunto de elementos de cosas que podíamos tocar y que era una parte de la función de la acción humana y que se iba a adaptar en el conjunto, digamos. Y que por eso podíamos elegir lo que vamos a hacer con el producto. Y también había otra rama que salía de los sistemas, que era el conjunto de elementos que se relacionaban entre sí. Que podíamos a veces pensar que había un sistema dentro de otro sistema, Sí. ¿no? Sí. Bien. Bueno, ¿estamos de acuerdo todos con eso? ¿Con lo que explicó ella? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, si todos estamos de acuerdo, esa sería nuestra definición o nuestra explicación sobre sistemas, ¿sí? No la vamos a copiar porque la definición de sistema yo ya se las puse en el apunte que les preparé, ¿sí? Es solo para ponernos de acuerdo y para que lo que hayamos entendido sea uniforme a todos, ¿sí? Así como teníamos que ver qué era un sistema, ahora yo les pregunto, ¿qué es un subsistema?
¿sí? Entonces, por ejemplo, para Magrino, otra Magali, ¿qué es un subsistema? Yo tengo entendido que un subsistema es una propiedad, o así como dice la palabra, un subsistema de un sistema. ¿Y cómo lo podríamos explicar, por ejemplo, en un ejemplo? A ver, espera que se me ocurre una, profe. Por ejemplo, no sé, me parece que puede ser el de la computadora. Por ejemplo, Sí, el podría teclado. ser. Sí, ¿y te acordás que habíamos dado un ejemplo que tenía que ver, por ejemplo, con un Smart TV y con las funciones que tenía? Sí, que, o sea, ahí se puede ver Netflix, me parece, y YouTube y todas esas cosas, ¿no? Espera. Claro. Entonces, si lo ordenamos, ¿qué sería un subsistema? Sería como la parte de un sistema, ¿verdad? Claro. ¿De acuerdo con eso? Yo puse sistema menor que parte del sistema inicial. Exactamente, o que al menos tiene la misma, o sea, la misma estructura, ¿sí? O sea, que comparte mucho de lo que es el sistema general en sí, ¿sí? No quiere decir que tiene otras características, sino que las características que tiene son, un subsistema tiene las mismas características que el sistema en general. Yo puse, profe, o sea, haciendo referencia a eso que acabas de decir, todos los elementos del subsistema lo son del sistema, que decía en el texto. Claro. Por eso es que es como que uno no puede tener un ejemplo, a ver, decir el sistema que tengo, habíamos hablado de un sistema de aspiración, creo, la otra vez con ustedes, ¿no? No me acuerdo si con ustedes o con otra el ejemplo de un hospital, profe. Claro, Sí. yo no usé el ejemplo del hospital y puse como un departamento, por ejemplo, de cardiología. Sería cada especialidad es un subsistema, ¿sí? Del sistema general que sería la estructura hospitalaria. ¿Cuáles son o sea, el servicio o el departamento, ponele, de cardiología, no va a trabajar diferente a cuál es la idiosincrasia del hospital? Va a trabajar del mismo modo y siguiendo los mismos lineamientos, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser las características que tenga? Que va a estar conformado del mismo modo que un hospital, pero como un poco más chico, ¿sí? Sí, también habíamos hablado del sistema social. O el sistema social también. Que cada provincia tenía su propia cultura. Sí. Que la provincia sería el subsistema, pero todos, digamos, estamos dentro de Argentina con unas mismas normas o leyes. Sí. ¿Estamos de acuerdo todos con eso? Profe, capaz que tiene cualquier verdura, pero ¿puede ser también los niveles de atención? Sí, podrían ser, pero sí, depende qué tomemos como sistema, ¿sí? Por ejemplo, ¿vos qué tomarías para decir niveles de atención de salud, me hablas, ¿no? Claro, sí, o sea... Si vos vas a hablar de sistemas, perdona, si vos vas a hablar de que los subsistemas son los niveles de atención de salud, ¿cuál sería para vos el sistema general? Yo me basé en que tiene diferentes características, ¿no? En eso. Pensaba Claro. y entonces puede ser. Pero, por ejemplo, si vos vas a decir que, no sé, la atención primaria, secundaria, terciaria de salud son subsistemas, ¿de quién serían subsistemas? ¿Del Ministerio de Salud puede ser? ¿O cualquiera? Son específicamente de la salud pública, ¿sí? Porque el Ministerio de Salud abarca salud pública y privada, ¿sí? O mixta. Pero ¿qué pasa? La atención primaria de salud, la secundaria y la terciaria no siempre están en un nivel privado de salud. Entonces no podemos abarcarlo, no podemos llevarlo al punto, por ejemplo, de decir que el ministerio es nuestro sistema, por así decirlo, y que cada una de las formas de atención de salud serían los subsistemas. Ahora, si yo digo que la salud pública de un país es un sistema sanitario, ¿sí? Porque puede ser salud privada, salud pública, salud mixta, ¿no? Entonces digo que la salud pública es el sistema y que sus subsistemas son cada uno de los niveles de atención de salud. Entonces ahí corresponde que sea un subsistema. ¿Por qué? Porque cada uno de los niveles sanitarios, o sea, los niveles de atención de la salud, corresponden a las mismas particularidades que tiene la salud pública.
Si, por ejemplo, yo voy a un vacunatorio, que es de un sector privado, por ejemplo, de salud, ¿no? Y tomo como que, no sé, como que la salud privada sería el sistema. Y el vacunatorio podría ser atención primaria de salud, pero la diferencia va a ser que sus formas de trabajo, sus formas de acciones y demás no es la misma a la que tenemos en un sistema público, ¿sí? O sea que van a seguir siendo subsistemas, pero cada una con las ideologías o con las formas de trabajo de otros sectores. Un ejemplo, uno se quiere vacunar, una vacuna de la gripe, se va a la vacuna de la gripe, es campaña nacional y va a un nivel sanitario primario de atención y promoción de la salud pública, del sistema sanitario de salud, y es gratuito. Pero cuando va a aplicársela en el sistema privado de salud, esa vacuna termina siendo paga. ¿Me entienden? Con el que no sigue los mismos principios. Sí, profe. A eso me refiero, como que no comparte las mismas características. En este caso, la característica sería la ya no me sale, que sea gratuito, quise decir. ¿Sí? Sí. ¿Tienen otro ejemplo que podamos dar de subsistemas? ¿Qué les parece que puede ser otro ejemplo? Usted había dicho lo de la familia. La familia era un sistema, los hijos eran un subsistema y los nietos son el subsistema del subsistema y así. ¿Está entendido más o menos cuáles son, digamos, el eje por donde tendríamos que ir? Sí. Sí, Y si hablamos de algo más tecnológico, ¿qué podríamos decir que podría ser un sistema y su subsistema? Las aplicaciones dentro de un celular. Podría ser. Pero dependiendo de qué aplicaciones, porque, por ejemplo, si la aplicación, yo tengo un celular y la aplicación es de un sistema bancario, no sería lo mismo, ¿me entendés? Tendría que ser una aplicación que vaya... Sí, ya depende de otra cosa, no del celular en sí. Ya no comparte las características. Entonces ya no podríamos decir que es parte de ese sistema original. Y quizás las propias que vienen, por ejemplo, del celular, las propias que no se pueden desinstalar ni nada, que son propias del sistema Android o del sistema del celular. O, por ejemplo, las que son, no sé, para optimizar memoria, o sea, tiene que ver con el eje central del sistema general, ¿sí? Ese tipo de aplicaciones podríamos decir que son subsistemas del celular, ¿sí? Siempre Profe, ¿el motor de un auto sería un subsistema? El motor del auto podría ser un subsistema, pero pensémoslo, es un subsistema si nosotros hablamos de que el auto es un sistema. ¿No? ¿Así lo pensaste vos? Claro, sí. Bien. ¿Y cuál otro, de un auto, ya que estamos en el auto, cuáles serían los subsistemas que ustedes podrían nombrar? Lo que pasa es que ahí ya podés estar hablando de un sistema complejo. Estás hablando de varios sistemas que están interaccionando. No solo interaccionando, sino tenemos que pensar otra cosa. Del auto, del sistema auto, el motor sería un subsistema. Más allá de que yo también lo considero un sistema complejo, el motor en sí, por sí solo, no hace nada. Necesita de otros subsistemas que tiene propios, por ejemplo, como un sistema de válvulas, ¿sí? Que accionen, que mecánicamente, ¿sí? Accionen para después darle otra acción al sistema en general, por ejemplo, darle arranque, movilidad, etc. Por eso es que tenemos que pensar por ahí más concreto y más chiquito para poder entenderlo y después ir ampliando nuestra idea para tratar de ir analizándolo de cuál sería un subsistema y por qué y cuál sería un sistema, ¿sí? De ese subsistema. Sí, profe. ¿Estamos más o menos? Miren que parece trabalengua. No podemos avanzar si no queda claro. Ustedes van a hacer, con el apunte que yo les voy a subir hoy, ustedes van a tener que hacer un trabajo. Ese trabajo va a ser un trabajo grupal. Por primera vez un trabajo grupal entre 4 personas. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar con este trabajo que ustedes puedan interactuar y que a su vez puedan tener diferentes ideas sobre la misma cosa. Así como nosotros ahora estamos hablando de que exponemos diferentes ideas sobre un tema que, por ejemplo, de sistemas,
ustedes también tienen que ver de qué forma piensan cada cosa y cómo hacen su puesta en común. Cada trabajo que ustedes empiecen a hacer en forma grupal van a ser las prácticas, por así llamarlo, de lo que va a ser el próximo examen parcial, ¿sí? Por lo tanto, yo les aconsejo que en los trabajos, por más mínimos que sean y que sean grupales, traten de trabajar a conciencia y responsablemente, porque esos mismos grupos van a ser los que después tengan que hacer el examen parcial en forma conjunta, ¿sí? Sí, profe. Sí. Bueno, el otro punto que teníamos que ver, o que tenían al menos ustedes que hacer el trabajo. Recuerdan que habíamos visto sistema, subsistema, sistema complejo. ¿Qué es para ustedes un sistema complejo? ¿Qué me podría decir? Por ejemplo, Ponce. A ver. Voy, para que lo encuentro. Dos sistemas que trabajan entre sí y están relacionados. Uno no puede trabajar si no depende del otro. Sí. Trabajan como en relación de dependencia. Y tenían o sea, podían ser de dos maneras. ¿Vos lo recordás? ¿De qué manera podían ser? Abierto, Sí. es el sistema que trabaja con el entorno, o cerrado, que es el sistema que no interactúa con nada más que con él mismo. Bien. ¿Y se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de qué propiedades podían tener estos sistemas? O sea, los sistemas complejos eran como complejizar un poco más el sistema básico, compartir ciertas funciones, por así llamarlo, e interactuar en forma constante, ¿sí?, con el entorno. Siempre que fuera abierto. Y si fuera cerrado, no lo hacía. Hablamos nosotros acá, cuando hablamos de ejemplos, y dijimos que tenían ciertas propiedades o características estos sistemas. Y que según la causa y el efecto, ¿sí?, se veían sus funciones. ¿Se acuerdan que hablamos sobre eso? ¿Se acuerdan lo que era la productividad? Sobre saber si, o sea, esas funciones te hacían ver si el sistema era productivo o no productivo. Claro. O sea, uno tenía que tomar esas funciones y ver qué pasaba con cada una de ellas. O sea, que nosotros podemos medir que este sistema del que estemos hablando funciona con ponerle leyes de causa y efecto si medimos su productividad. ¿Estamos de acuerdo? Decirlo así. O sea, si podemos ver lo que produce, si podemos ver cómo funciona, si podemos ver para qué lo usamos y cómo puede producir, estamos hablando de evaluar causa y efecto. ¿No? Sí, profe. Sí, era así. Lo mismo que el microondas fue creado para ciertas funciones diferentes, pero yo apretaba, usted había dicho, yo apretaba descongelar. Descongela, bueno, a través del uso que le doy, voy a chequear, digamos, la productividad que tiene ese sistema, que era el microondas. Sí, sí. Bueno, ahora yo les pregunto, ¿qué es un artefacto? Si nosotros definimos un sistema, un subsistema como una parte y un sistema complejo como algo que interactúa o no siendo cerrado, ¿qué sería entonces, cómo podemos definir entonces un artefacto? Yo esto me costó bastante entenderlo, pero me quedó la idea de que, como si fuese un sistema que tiene una función y a través de esa función le doy, o sea, me da algo como era lo de la batidora, o sea, que tenía una función y me daba un licuado o un batido, pero me cuesta la definición, digamos. Yo entendí como que tenía que tener más de una función y que era artefacto una vez que se utilizaba eso, como que si no lo utilizabas nunca no era artefacto. Bueno, entonces vamos. Podemos definir que algo es un artefacto cuando es un sistema que ponemos en marcha, que lo ponemos en funcionamiento, ¿sí? Y a su vez, para considerarlo, con eso ya lo consideramos artefacto, ¿sí? Y además, ese sistema que consideramos artefacto puede ser un sistema que tenga diferentes funcionalidades. Por ejemplo, dimos el ejemplo de la batidora.
¿no? Que podíamos batir, que podíamos mezclar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? ¿Qué otro ejemplo ustedes podrían dar de un sistema que sea artefacto cuando medimos su funcionalidad? ¿Qué les parece que puede ser un artefacto? Usted había dicho que era todo Un aquello que oxímetro, por podíamos... ejemplo. Bueno, Decir, que no sé quién, a ver quién estaba hablando. Para que no. yo había dicho, o sea, que usted dijo que todo aquello lo que podamos aplicar la tecnología. La definición que yo les había pasado de artefactos era algo así como que era cualquier sistema que se construía de forma manual por ahí, pero manteniendo un propósito o una función técnica, o sea, una función de cómo funcionar, eso, valga la redundancia, esa sería la técnica, específica. Y aplicándole la tecnología podíamos lograr diferentes cosas. Habíamos dado el ejemplo ahí sí, creo que de la batidora, donde dijimos que se construía un sistema o tecnología con diferentes funciones, como batidora o licuadora. Y según la técnica que uno usaba o que elegiría como función, generaba un producto, y ese producto, según la función, era diferente. Era licuado o era batido. ¿Sí? Volviendo para atrás, un artefacto sería un sistema que se construyó con un fin específico y donde se usa una técnica específica, pero que a su vez tiene funciones. Entonces, si yo pongo a accionar esas funciones, puedo generar diferentes productos. ¿Ahí vamos mejor o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Habíamos hablado de que se le aplicaba una yo intención entendí. tecnológica Claro. cuando Yo no elegía entendí lo que una de las dice funciones. diferentes productos. Ahora, paren porque están hablando dos al mismo tiempo y encima no sé, no puedo ver quiénes son. Entonces no puedo. A ver, vamos de a poco. ¿Quiénes eran las que estaban hablando? Volvamos. Joana y Dulce. Una era Joana, ¿y quién más? Dulce. Y Duarte, profe, Duarte. Listo. Lara también. Bueno, entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Repasemos. ¿Qué dice Joana que podría ser un artefacto? Yo había dicho que se le aplicaba una intención tecnológica, o sea, que a ese sistema que tenía le daba elegía una de sus funciones, ahí era un artefacto, o sea que le aplicaba una intención tecnológica. Sí, una intención de funcionalidad. O sea, ¿para qué lo iba a Ok. utilizar en ese momento? ¿Sí? Ok. Dulce, ¿vos qué dijiste? No, yo había preguntado porque me surgió la duda para entender si es que el artefacto se define como artefacto cuando cumple la función con la que fue creado, a diferencia de, para entenderlo pregunto, por ejemplo, usted había dado el ejemplo del pullover. Si yo lo uso como pullover, me lo pongo y es un pullover de abrigo, es el artefacto, y si yo lo uso como manta para el perro, ahí está la técnica a la acción humana. Ahí puede haber, para saber si me estoy mareando o no con todo lo que estoy tratando de entender. Ahí lo que habíamos elegido, yo me acuerdo de lo que dijimos. Ahí cuando hablamos del pullover, habíamos hablado de las opciones de funciones en las que podríamos utilizar un sistema. Pero para que algo sea considerado artefacto, más allá de las funciones que pueda tener y que yo pueda utilizar, yo tengo que poder elegir esa función mecánica, tecnológica, que utilizándola me dé productos diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, se me ocurre que podría ser, a ver qué puede ser. Una afeitadora eléctrica, ¿sí? ¿Por qué voy a lo eléctrico? Porque es lo más fácil de poder pensar cómo lo hacemos. La afeitadora eléctrica yo puedo utilizarla como rasuradora donde no deje nada de pelo, por ejemplo, o puedo utilizarla para recortar o bajar la intensidad o no sé cómo se llama, porque no tengo barba, pero para poder decir, bueno, cuánto de grosor, por así llamarlo, de barba podemos tener, ¿sí? Entonces, la función que uno va a utilizar en ese producto, el sistema es el mismo, porque es la afeitadora.
La opción que tiene de funcionalidad, ¿sí? En cuanto a la técnica que le apliquemos, tiene dos funciones. Una función es rasurado total y la otra función, por ejemplo, es recortar, pongámoslo así. El sistema es el mismo y sus funciones son afeitar o recortar. Si nosotros elegimos afeitar, no vamos a dejar, el producto va a ser que no quede ningún pelo. Y si nosotros elegimos recortar, el producto va a hacer que la barba quede prolija. ¿Se entiende? Sería el mismo sistema con diferentes funciones, todas tecnológicamente hablando, que al utilizar cada función va a dar productos, va a generar algo diferente. No va a ser lo mismo en la licuadora el licuado que el batido y no va a ser lo mismo en la afeitadora el rasurado que el recorte de la barba. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Ahora lo Tengo entendí. una Ese pregunta, sería profe. el producto terminado. Ese sería el producto Claro. terminado. El producto terminado, la finalidad total, ese sería el producto, lo que vos lograste utilizando cada función de este artefacto, que no es más que un sistema, pero con diferentes funciones, y el hombre puede decidir cuál usar desde el aspecto tecnológico. ¿Sí? ¿Ahora sí o no? ¿Todos entendieron? Profe, yo entendí Sí. ahora, Sí, profe. pero tengo una pregunta. Diga. O sea, por ejemplo, yo tengo un televisor, que Sí, es un sistema. sí, Tiene un subsistema, a su vez. sí. Varios. Sí, claro. Y también es un sistema complejo, o sea, puedo hacer que sea un sistema complejo porque lo puedo utilizar, no sé, en una cirugía para ver algo. Y también es un artefacto. También. Y, Ok. según la función que yo use, por ejemplo, no sé, quiero utilizarlo para que... ¿qué Sí, podemos para que me muestre lo que tengo en la compu como pantalla es una función. o O para que me muestre para ver la cámara, tele. o para ver tele, o para lo que fuera. Ok, Todos, por ejemplo, todos me van a mostrar una imagen y un sonido, por ejemplo, pero la función que yo elegí es que me muestre cámaras, que me reproduzca la imagen de un celular, por ejemplo, que me, no sé, que me reproduzca la imagen de, no sé, utilizando otro subsistema como podría ser Netflix, o que me reproduzca la imagen de televisión, ¿sí? Espera, profe, eso Todas te, esas- Sí, decime. perdón que la interrumpa. Como dice Giovanna, de transmitir, ponele uno quiere ver la serie y está en Google, lo transmite a la tele y lo mira, es también para mirar una serie. Sí, si no entendí mal, vos querías decir que la imagen que transmite va a ser diferente. Una a ver una serie, otra a ver, no sé, la imagen de un celular o lo que hayamos elegido como Claro, función. o escuchar música, o transmitirlo de otra. También. ¿Se entendió o nos quedan dudas todavía? ¿Les queda alguna duda, chicos, chicas? No sé quiénes tenemos. No, profe, creo que quedó claro ahora. Todo eso que estaban diciendo del teléfono y todas las funciones que tienen es los componentes, más allá de la materia prima, son los componentes intencionales y demás. Ahora iba a ir a eso. ¿Qué creen que es para ustedes la acción intencional? Si hablamos, viste que vieron que habíamos hablado de acciones la semana pasada, ¿no? Y habíamos hablado, por ejemplo, de acciones de expresión, de resultado, que era el producto del sistema, de una acción instrumental cuando se utilizaba un instrumento específico. ¿Se acuerdan eso? Antes de haber hablado de lo que eran los sistemas abstractos y sistemas reales. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? No, Sí, eso pero- no me acuerdo. Bueno, eso no lo habíamos definido, pero habíamos hablado a lo último de todo y nos había quedado trabajar sobre lo que era la acción intencional. Por eso les pregunté, ya que ustedes mismos lo dijeron, ¿qué piensan ustedes que es la acción intencional? Para mí es como la intención que cada uno le da a ese, o sea, a ese, no sé, aparato, ¿entendés? Como que la intención que yo le pongo al televisor o
no sé, a la licuadora, si yo la uso para hacer batido, es como mi intención. Bueno, en un sistema, la acción intencional es haber utilizado ese sistema para lo que se pensó y lo que se ideó. O sea, un sistema actúa intencionalmente cuando está cumpliendo la función para lo que se pensó y fue creado. Si yo quería crear la batidora para batir y la estoy usando para mezclar pintura, no me estaría sirviendo, no estaría teniendo la acción intencional. Ahora, si yo creé una batidora y hago batidos, entonces mi acción intencional sobre ese sistema, que sería la batidora, está cumplido. ¿Se entiende? O sea, digamos que utilizar el producto para lo que se hizo. Claro. Simplemente Por eso. ejemplo, yo tengo en quirófano, tengo un equipo de electrobisturí. Puedo electrocoagular o puedo cortar, ¿no? Mi intención cuando lo creé fue que fuera un equipamiento, un sistema ahora, que se pudiera también utilizar como artefacto, si seguimos hilando lo que habíamos hablado, y puedo tener funciones para utilizarlo como artefacto, funciones tecnológicas. Entonces puedo utilizar la modalidad de lo que sería el corte y la modalidad de lo que sería la coagulación. Si yo logré con cada cosa cortar y coagular, la acción intencional por la que yo creé ese electrobisturí está lograda, ¿sí? Porque lo puedo utilizar para lo que lo pensé. ¿Se entiende? Más Sí. o menos, profe. Es similar a objetivo, cuando hablaba también del objetivo para el que fue creado. Es similar al objetivo. Nada más que nosotros, de acá en adelante, cuando hablemos un poco sobre tecnologías y sobre equipamiento, vamos a hablar mucho de la acción intencional, de usar las cosas para lo que fueron creadas. Por ejemplo, algo más básico. Utilizo una tijera. La tijera fue creada para dos cosas, para cortar y para divulsionar. Divulsionar es cuando uno abre la tijera, el tejido que está en el medio, que yo lo separo con esta maniobra, con esta técnica, por así llamarlo, estoy haciendo lo que quería lograr cuando pensé en generar una tijera. Entonces estoy hablando de acciones intencionales, ¿sí? Ahora, yo con la tijera no voy a ponerme a suturar, primero porque no puedo, y segundo porque no fue para eso creada, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Por ejemplo, si yo, otra cosa, hablando de instrumental, hay instrumental quirúrgico que es específico de separación de tejidos. Y dentro de esos, digamos, de esos sistemas, que son tecnologías de separadores, yo puedo utilizar separadores que fueron creados para separar la pared abdominal, separadores que fueron creados para separar nervios, separadores que fueron creados para proteger vejiga. Entonces, si yo cuando quiero utilizar un separador de los que me piden un separador y le doy uno de los que es para separar nervios, y yo con ese separador intento separar vejiga, más allá de que no pueda, no estaría cumpliendo mi acción intencional, porque ese separador fue diseñado y creado para separar nervios. Entonces nosotros lo que vamos a empezar a ver con este juego de palabras de acción intencional, objetivos y demás, es hablar de lo que es la eficiencia y eficacia de las cosas, ¿sí? Lo vamos a empezar a ver un poco más adelante, pero de eso se trata, de que lo que utilicemos sea funcional y esté siendo utilizado y funcionando de la manera en la que fue creado, en la manera en la que se pensó cuando se realizó, cuando se ideó, por así llamarlo. ¿Sí? ¿Ahora me van siguiendo o es muy difícil? Sí, se entiende. Sí, profe. Bueno, nosotros, esa sería entonces nuestra acción intencional, que eso era lo que nos había quedado colgado la semana pasada. Nosotros también hablamos de propiedades de los sistemas y hablamos de lo que eran los tipos de acciones. ¿Sí? A ver, Oliva, ¿te acordás algo de esto? De lo que eran las propiedades y los tipos de acciones que teníamos en un sistema.
¿Las propiedades qué eran? ¿Hay alguien que recuerde esto? ¿Qué eran las propiedades? Se refiere a la relación de las propiedades, que era causa y efecto, así se lo llamaba. Claro, las propiedades específicamente son las características, ¿no? características que tienen los sistemas, ¿sí? Y según esas características van a ser las funciones que desarrolle. Y esas funciones van a generar lo que se llama la causa y el efecto, ¿sí? Que en sí era, era lo que nos permitía saber si son productos, son productivos o no. Exacto, porque con eso podíamos medir la productividad. Cada vez que estemos hablando de causa y efecto, vamos a estar hablando de medir la productividad de algo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿y cuáles serían entonces, si esas eran las propiedades, cuáles serían, por ejemplo, los tipos de acciones que puede tener un sistema? ¿Se acuerdan algo de esto? No, profe. ¿Cómo creen que podría actuar un sistema? Para que algo actúe, ¿qué quiere decir? Que está generando algo, ¿no? ¿Sí o no? Que está haciendo algo. Entonces, dentro de esas acciones había 3 tipos de acciones diferentes. Una de ellas era la acción de expresión, que es cómo funciona, cómo se expresa el sistema, ¿sí? Cómo nosotros vemos que está funcionando. Otro era la acción del resultado, que es cuando vemos el producto ya final, ¿sí? Lo que logramos utilizando este sistema. Y por otro lado teníamos la acción instrumental, ¿sí? Que es específicamente trabajar sobre el instrumento en sí, o sea, sobre lo que va a hacer ese sistema específico, sobre la modalidad, sobre la técnica, ¿sí? Sobre para qué quiero yo utilizar por qué elegí utilizar este sistema. Eso sería una acción instrumental. ¿Qué ejemplo podríamos dar, por ejemplo? Tomar un sistema, ¿qué se les ocurre? Y analizarlo con estos 3 tipos de acciones. ¿Se les ocurre algo? Murieron. Gaitán, No. ¿se te ocurre algo? Yo me mareo, profe, con esto. Noelia dijo eso, ¿no? Sí. Sí. No, profe. A Lara, que antes estaba y pobre se fue, volvió y la dejamos ahí colgada, ¿qué le parece que podría hacer? Si nosotros tomamos un ejemplo como, no sé, a ver, como una computadora, que sea nuestro sistema, ¿sí? ¿Cuál sería la acción de expresión? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo funciona, podría decirnos? ¿Cómo se expresa? ¿Qué nos brinda la computadora? Datos. Datos, ¿qué más? Nos muestra imagen, nos hace resoluciones, nos hace fórmulas, dependiendo del programa que utilicemos, dependiendo la función que utilicemos, ¿sí? Cómo se expresa es lo que nosotros podemos ver que hace una tecnología, que hace un sistema. ¿Qué hace una computadora para ustedes? Conectividad, profe. Nos brinda conectividad, por más de que la estemos asociando a otro sistema como podría ser la internet o un módem o lo que fuera, pero una computadora en sí nos va a permitir hacer determinadas cosas, ¿sí? Y de esa forma es como se expresa. Esa sería la acción de expresión. ¿Y cuál sería la acción de resultado? Si yo sé que va a funcionar de este modo, cuando yo hablo de resultados, hablo de ¿qué? De productividad. O sea que estoy viendo qué me permite hacer este sistema que era la computadora. ¿Qué nos permite hacer la computadora?
Nos permite conectarnos, nos permite hacer texto, nos permite, no sé, diferentes acciones, ¿o no? Sí. ¿Y cuál sería la acción instrumental sobre el sistema que tomamos, que era la computadora? Que la acción instrumental, estábamos hablando de cuando era una acción sobre sí mismo, o sea, sobre el instrumento específico, sobre la forma específica que tiene una computadora de funcionar. ¿Qué les parece que podría ser la acción instrumental de esto? De una computadora. Brindar información. Brindar información, podernos permitir prendido y apagado. ¿Vieron que algunas se programan o solas, por ejemplo, hibernan? Bueno, eso es un sistema, una acción instrumental, porque es sobre la computadora en sí que está trabajando, ¿sí? Es lo que nos puede dar y lo que puede hacer por sí sola, o sea, en su instrumento específico, que sería en su cuerpo, en su estructura. ¿Se entiende? Sí, profe, ya entendí. ¿Sí o no? Están muy callados hoy. Y otro ejemplo, profe, que no tenga que ver con aparatos No sé si tecnológicos. entendí. Claro, sí, profe. Así Ahora lo lo buscamos. ¿Qué me dijiste, Joana? ¿Que vos qué? No sé si entendí. Bueno, por eso vamos a buscar un ejemplo hasta que podamos entender. ¿Qué ejemplo se les ocurre a ustedes? O un sistema que ustedes quieran decir y lo analizamos. Qué difícil este tema, profe. No, Lara, no me puede decir eso. Se va y ahora vuelve para decirme esto. Nah. Si este es difícil, no quiero pensar el resto. ¿Qué les parece que podría ser un otro sistema? Díganme un sistema ustedes, qué sé yo. No sé, miro a mi alrededor, veo tantas cosas, la estufa, el ventilador, todo junto tengo acá. ¿Qué podríamos analizar? ¿Podemos analizar un equipo de música o quieren algo que no sea tecnológico? Algo que no sea tecnológico. Sí, Bueno, sí, algo que no sea tecnológico. bueno, Algo con lo que Un usted nos vaya hospital. a evaluar para saber un ejemplo. bueno, espera que le estaba por Su contestar a artefacto Paulucci. favorito, su sistema favorito. Paulucci, ya leí tu mensaje, no hay problema. Miren, yo en realidad no les voy a preguntar sobre un ejemplo. El ejemplo lo van a tener que pensar ustedes y sobre lo que ustedes piensen como ejemplo van a tener que hacer el análisis con lo que estamos viendo, ¿sí? Por eso les pido que hagan ustedes el ejemplo, pero lo puedo hacer yo sin problemas. Un sistema, por ejemplo, podría ser una mesa. ¿Vieron esas mesas que se agrandan? Para que sea un sistema no puedo elegir una silla, porque solamente podría ser una cosa, que es sentarme, ¿no? Entonces tengo que elegir algo que tenga otras características, otras propiedades y que a su vez yo le pueda dar diferentes funcionalidades, ¿sí? Entonces, esta mesa, la idea para la cual fue creada era para poder utilizarla con pocas personas o con muchas personas. Entonces, cuando quiero que esta mesa funcione para varias personas, lo que hago es agrandarla, ¿sí? Si yo tengo que evaluar cuáles son las acciones que esta mesa me va a mostrar, la acción de expresión es lo que me está mostrando el sistema así, lo que está expresando. ¿Qué me está diciendo? Que es una mesa que puede tener dos tamaños, ¿sí? Que puede ser una mesa chica o una mesa más compleja, abriéndola y utilizando otra función que es la de expansión. ¿Ahí vamos bien? Sí. Sí. Eso es lo que me está mostrando. La expresión es qué me muestra a mí el sistema. ¿Para qué creo que sirve? O sea, como teníamos antes, ustedes se paran en la puerta de Frávega, por ejemplo, ¿no? Y ven un montón de electrodomésticos y un montón de tecnologías. ¿Saben para qué es todo lo que ven? Yo a veces no sé para qué es, ¿no? Entonces, lo que veo y me parece o creo o estoy seguro de que eso va a servir para tal o cual cosa es la acción de expresión que tiene un producto, la acción de expresión que tiene el sistema. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se muestra? ¿O qué es lo que me muestra? ¿Sí? Volviendo al caso de la mesa, si yo la miro a simple vista, puedo decir que es una mesa
para utilizar con poca cantidad de personas o con muchas personas, permitiéndome utilizar cualquiera de las dos partes, cualquiera de las dos funciones, tanto sea la normal o agrandarla, expandirla. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Si yo quiero relacionarlo con la acción de resultado, yo lo que tengo que evaluar es cuál es el producto. Si esta mesa me permite sentar 4 personas a la mesa y a su vez, si yo la agrando, me permite sentar 8 personas a la mesa, la acción de resultado es que me permite adaptar la mesa al espacio y a la cantidad de personas que tengan que utilizarla, ¿sí? Me está mostrando cuál es el producto, cuál es lo que logró esta mesa. ¿Se entiende? Esa es la acción de resultado. ¿Sí o no? ¿Me permite ver la función? ¿Eso es O sea, la que acción del resultado? ¿Qué nos permite hacer sería? ¿Qué nos permite hacer? Ah, ¿Qué sí. nos permite? Lo vemos en cómo se expresa, porque ya sabemos qué es lo que nos va a permitir hacer. Ahora, si yo voy a usar la mesa, que es una mesa pequeña, y pueden entrar 4 personas, es el producto. La mesa me va a servir para que tantas personas se sienten a la mesa, ¿no? El resultado sería que 4 personas se sienten en la mesa, ¿está cumplido? Sí. Ahora, cuando yo utilizo una función, que es la de expandir la mesa, y logro que en vez de 4 entren en ese espacio, de esa mesa, alrededor de esa mesa, 8 personas, lo que estoy evaluando que el producto, lo que logró la mesa, el resultado, es albergar a 8 personas, a más gente. ¿Sí o no? Sí, ahora lo entendí. ¿Sí o no? Para todo. Más Es o como que menos, si más o su menos. expresión fue llevada a cabo, o sea, cumplió con la expresión que tenía, digamos. Uno puede, mira, si yo voy a una casa de muebles y miro la mesa, hasta que a mí no me dicen que la mesa se abre y se agranda, tal vez ni me di cuenta. O sea, la acción de expresión es lo que yo veo y lo que yo puedo considerar, excepto que tenga algo escrito y que me diga cuáles son sus funciones y demás. La acción de expresión es lo que yo veo y creo que ese elemento, ese sistema puede generarme. ¿Sí? O sea, yo diría que de la mesa, la acción de expresión es que es una mesa que me permite sentarme, apoyarme, o sea, esa es la expresión que me da. Tal Y cual. como acción de resultado, digo que esta mesa me permite sentar a 4 personas y también me permite sentar a 8 personas. Claro. O sea, que cumple con eso. ¿Cómo lo evaluaste? Por la producción, por lo que lograste. Usaste diferentes funciones de la mesa, o cerrada o abierta, y lograste sentar a 4 u 8 personas. Ahí estaría. Ahora, si yo estoy hablando de la acción instrumental, que es sobre el instrumento específico, sobre la estructura específica, sobre el sistema específico, ¿no? ¿Qué les parece que podría decir sobre la mesa en sí? Una acción sobre la mesa en sí. Se abre, se agranda. Tal cual. ¿Sí? Puedo decir, por ejemplo, que la mesa se agranda y guarda su tabla media como en un doble fondo. Puedo decir que la mesa se eleva. Hay mesas que se elevan también, ¿sí? O sea, todo lo que haga el sistema, todo lo que logre el sistema con su estructura específica, eso es toda la acción instrumental. Todo lo que puede lograr con su estructura. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Cambiemos una cosa solo por esta acción instrumental, ¿no? Yo tengo una mesa, una silla de escritorio con rueditas, giratoria. La silla, su acción de expresión me va a mostrar que me puedo sentar y que me puedo movilizar. La acción de resultado es que me va a permitir sentarme cómodamente y ver que puedo girar, correrme de un lado para otro sin tener que pararme. Y la acción instrumental, que es lo que haga por en sí sola la silla o sobre ella misma, es que me va a permitir, por ejemplo, reclinar la espalda, movilizar las piernas, girarme, ir de un lado a otro de donde esté y lo que fuera. Es hablar sobre su eje, sobre su estructura específica. ¿Se entiende? Sí. Sí. Yo lo entiendo, solo que me parece como que, o sea, como que una acción también habla de la otra acción a su vez. O sea, eso es lo que quizás
Si vos me preguntás sobre, no sé, decime sobre el mueble que tenés ahí. O sea, yo creo que puedo describir la acción de expresión, de resultado instrumental. Pero es como que siento que quizás, por ejemplo, con lo de la silla, la acción de instrumental son cosas que también tienen acción de resultado. Moverme, por ejemplo. Eso me... En los procesos tecnológicos y en los sistemas, más todavía, todo lo que nosotros hablemos o pensemos o observemos es ir y venir sobre el mismo relato, sobre los mismos conceptos. Lo único que vamos a cambiar es la forma del análisis o la forma de la mirada que le ponemos a la tecnología o al sistema. Entonces, siempre nos va a parecer que hablamos de lo mismo, ¿sí? De hecho, ya partiendo que un sistema puede estar dentro de otro sistema, ya sabemos que es para medio volvernos locos, ¿sí? Yo siempre digo que estudiar procesos tecnológicos es algo muy parecido a estudiar filosofía. Uno puede sentarse y hablar y hablar y hablar y a veces entender y a veces no entender nada. A veces tener una visión y a veces tener otra visión. Todo va a ser diferente, por eso es que necesitamos del análisis, necesitamos de conocer los conceptos y después de tratar de analizarlos en cuanto a los sistemas y en cuanto a las tecnologías. ¿Sí? Sí, creo que eso me pasa exactamente. Está bien. Me mareo y quizás pienso que no entendí algo porque volvimos sobre algo anterior y después, entonces como que me quedo como mareada. Después lo decís vos y lo entiendo. Yo lo que les pregunto a ustedes, ¿no? Sinceramente acá. Ay, como quiero estar donde está Dulce ahí. Ya se fue, ¿no? Bueno, concretamente les pregunto algo. ¿A ustedes les sirve más que nosotros veamos conceptos y estudiar los conceptos de memoria o les sirve que les pase los conceptos, que hablemos de los conceptos y que lo relacionemos con ejemplos? Yo creo que para mí la opción 2. Como que me queda más cuando lo relacionamos y lo hablamos. Sí, Para mí nosotros también. Y eso, profe, iba a decir. No sirven mucho o sea, en sí, los conceptos te sirven, pero si no tenés la forma de los ejemplos es muy complicado de entenderlo también. Uh-huh. Yo lo que apunto con el tema de los ejemplos y de todo, y que para todo usemos ejemplos, es que ejercitemos el razonamiento de las cosas, ¿sí? Y que dentro de todo, ustedes no tengan que sentarse a estudiar como loros, repitiendo para dar un examen y demás, y que no les quede nada de lo que trabajamos. La idea es que a ustedes les quede de lo que trabajamos y que algunos conceptos que sea necesario saberlos o saberlos, por así llamar, lo hagan, pero que sean algunos, ¿sí? Que no sean solo sentarnos a leer y de eso que leímos estudiar lo mismo, ¿sí? Por eso el ejemplo del apunte que tuvieron que leer para hoy, ¿sí? Que es bastante difícil. Sí, no, a mí fórmulas, expresiones, sumas, restas, de supuestamente algo que tengo que aprender teórico, me volvía loca. S igual a FN, puntito suspensivo. Yo pensé que estaba en química. Es peor que química, porque es álgebra. Bueno, pero concretamente yo la semana pasada les dije, no le den bolilla a las fórmulas. Yo le dije, ustedes lean tratando de hilar los contenidos, ¿sí? Lo que pasa es que el texto en sí, más allá de las fórmulas, de las siglas y de lo que fuera, el texto en sí tiene un vocabulario demasiado técnico, ¿sí? Demasiado físico, por así llamarlo. Entonces, para quienes por ahí no tuvieron mucha física, no tuvieron mucha matemática, no tuvieron mucha química, es como bastante difícil poder hilar todos los contenidos, ¿sí? O mucha lectura, porque yo creo que apenas lo empecé a leer ya era como, ¿qué dice esta palabra? Y sí. Lo que pasa es que si a la virtualidad le agregamos la bibliografía en libros, no serían muy amigas. Por eso es mucho más fácil tratar de leer ciertos contenidos y hacer un análisis, aunque sea en forma grupal, pero que nos permita analizarlo en sí el texto, ¿sí?
sino leer por sí solo, después cada uno se queda con una visión que nunca logra ser por ahí el objetivo de la materia, ¿sí? De lo que ustedes verdaderamente deberían saber después de cursar la materia. ¿Sí? Sí, igual, o sea, hablando en serio, como que está bueno, igual, por más de que a mí me haya parecido difícil o de que tenga vocabulario complejo, como que uno después en la clase lo va desglosando o vos lo explicás y es una forma como de bajar todos esos contenidos. Uno lo incorporó, Y es mucho más que creo que fácil. es la idea, ¿no? Pero No pueden, miren, ustedes no pueden dejar ninguna clase, por más de que hablemos de los pajaritos de colores, no pueden dejar ninguna clase sin tomar apuntes, ¿sí? Y en base a sus apuntes, después, o con los textos, o con lo que hablemos, o con lo que repasemos y demás, volver a ese apunte e ir agregándole otras cosas, porque tal vez hoy ustedes piensen de un modo y la semana que viene vemos este mismo tema, pero desde otro punto de vista y le agregan más cosas porque se dieron cuenta que por ahí para entenderlo mejor le podrían poner tal o cual cosa. Entonces es muy necesario tomar apuntes y tenerlos siempre fijos como para poder modificarlos o agregarles cosas y demás. Ese es uno de los secretos de estudiar esta materia. Sobre todo porque yo no sé si es una materia difícil. El tema es que es una cosa nueva y que ustedes van a tener que saber y manejar durante toda la carrera y además cuando se reciban, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, en el quirófano, en el medio de una cirugía, no me puedo poner a llamar al técnico de electromedicina para que me diga por qué la función del equipo de electrobisturí no funcionó como correspondía. Me tengo que sentar y analizar, a ver, qué parte de esa función, qué parte de la técnica, qué parte de la elección que yo le hice sobre esa tecnología estuvo mal o hay algo que tengo que rever o que tenga que resetear o lo que fuera para lograr que funcione. Y eso lo tengo que hacer en segundos. O sea, necesito pensar, no me queda otra. ¿Entiendes? Si no sé todo esto, si no sé cómo funciona un sistema, si no sé, aparte cuando uno va a pedir, por ejemplo, nosotros más adelante vamos a ver, también vamos a hablar de lo que es un service, de lo que es una garantía, sobre las tecnologías en sí. Entonces, cuando uno compra una tecnología en un hospital o en un lugar de salud, y esa tecnología tiene alguna avería o algo, cuando uno tiene que llamar al service, no le puede decir, vení fulanito porque se me rompió tal cosa, como si se me rompió la heladera, no me congela. No le puedo decir eso, yo le tengo que decir con las palabras concretas y tengo que explicarle lo que no está haciendo ese sistema. Entonces, si es una electrobisturí, le tengo que decir que no está coagulando, que no está teniendo la carga de potencia que necesita y que a su vez la intensidad que le doy no la registra, por ejemplo. Entonces, este señor servir va a tener una idea de lo que le estoy diciendo. Ahora, si yo le digo, mira, prendo el equipo y no funciona, no va a saber de qué habla, porque puede ser hasta que desde que la llave que enciende el equipo no esté funcionando, esté en corto, le pase algo, hasta lo que se les ocurra, ¿sí? Entonces uno tiene que ser un poco más concreto y para eso necesitamos saber, no queda otra. ¿Sí? sí, pero no perdemos tu teléfono y te llamamos a vos. Que eso es lo que hacen a veces algunos, pero bueno, tampoco soy Google. Hago lo que puedo. Y más de una vez invento. Cuando no se me ocurre qué puede ser, invento. No queda otra, eso lo hacemos todos también. Así que no hay que preocuparse demasiado. Bueno, les quería mostrar algo. Espérenme que voy a intentar. A ver si les puedo compartir la pantalla. Díganme cuando ustedes puedan ver que tienen la pantalla compartida, que les aparezca un... Ahí está. Bien, bueno. Este archivo Word es el que les armé para que ustedes pudieran ir siguiendo todo lo que era sistema. Se los voy a pasar rápido y se los voy a explicar porque en base a ustedes van a tener que hacer el trabajo de grupos que ahora los vamos a dividir, ¿sí? Este archivo tiene todo lo que eran sistemas tecnológicos, lo que habíamos hablado, cuáles eran los componentes. Tiene algunos resaltos. Esto quiere decir que son preguntas de examen, ¿sí? Como para que lo vayan viendo. Entonces dice, subsistemas, sistemas complejos, cuáles son las propiedades, esto es todo lo que ya vimos, acciones intencionales, lo que es un artefacto,
lo que son las acciones. Y después vienen sistemas varios. Yo quiero que ustedes lean esto, lo que es todos sistemas varios, y tiene 2 ejemplos. Está, por ejemplo, sobre el sistema digestivo, el sistema solar, y ahí les habla de diferentes cosas, porque era la forma más fácil de poder relacionarlo que se ocurre, ¿no? Y que encontré para que ustedes puedan verlo. Entonces tienen lo que es una teoría de sistemas, cuáles son las estrategias, y tiene diferentes nombres. Esto que está acá de nombre no se lo voy a preguntar a nadie, pero solamente ustedes le dan una leída general cuando vayan a realizar el trabajo que les voy a pasar. Para todo esto que yo quiero que ustedes lean y que lo analicen y que hagan una apuesta en común, lo primero que van a tener que hacer es hacer un cuadro sinóptico, hacerse un apunte, un resumen, como lo quieran llamar, a poner sus ideas de las 4 personas que van a conformar el equipo, para que esas personas se pongan de acuerdo en lo que entendieron, ¿sí? Ese va a ser el primer punto. El segundo punto va a ser contestar algunas preguntas, ¿sí? Algunas preguntas de puntos específicos que necesitan saber como conceptos, ¿sí? Entonces, como conceptos en sí, cuando yo les diga, les pase preguntas y ustedes las tengan que responder en forma conceptual, o sea, desarrollar, quiere decir que esas preguntas son preguntas de examen. Y es que ustedes necesitan saber cuáles son esos conceptos así como se los estoy preguntando, ¿sí? Bueno, acá tienen diferentes ejemplos de lo que son cada una de los términos que tienen que considerar y demás. Y después llegamos al punto de las propiedades de los sistemas, ¿sí? Y hay diferentes propiedades que están relacionadas con lo que es el cuerpo humano, ¿sí? Como que sea un poco más llevadera la cosa y que a su vez les permita también entender un poco de la fisiología que ven en biología. Y después tenemos clasificación de los sistemas, ¿sí? Límites de los sistemas y, bueno, una zaraza de cosas que no son muy, muy importantes, pero que está bueno que ustedes lo vean. Y acá tienen un pequeño cuadrito sobre lo que son los sistemas técnicos, ¿sí? Estos sistemas técnicos son algo que vamos a ver la próxima semana. Entonces, si ustedes lo pueden ir leyendo, como para que podamos ir hablando de esto, sería mejor, ¿sí? De ahí para abajo, toda esta parte es lo que vamos a ver la próxima semana. Así que si ustedes lo pueden ir leyendo, sería como lo óptimo para que cuando hablemos ya no queden dudas de la próxima semana. ¿Por qué? Y acá abajo tienen algunas características de lo que es la innovación y cómo es todo el ciclo que genera lo que sería la innovación. Identificamos un problema, tratamos de generar algo nuevo, ¿para qué? Le ponemos objetivos y demás. Todo esto también lo vamos a repasar y lo vamos a ver la próxima semana. Pero concretamente lo de sistemas está un poquito más masticado, por así llamarlo, que lo que ustedes tuvieron que leer, ¿sí? Y está un poco más con palabras como más fáciles, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Bueno, lo que les voy a pedir ahora es que ustedes anoten, yo en cuanto tenga un ratito, porque ahora me tengo que conectar con la otra comisión, lo que les voy a pedir es que anoten los grupos, cómo van a estar conformados. Los distribuí por orden alfabético. Estos grupos, si vemos que no funcionan, deberían funcionar, ¿no? Porque una de nuestras características como instrumentadores es la adaptabilidad para el trabajo en equipo. Entonces, podemos trabajar con a quien amemos y con quien queremos matar todos los días. Así que hay que trabajar, no queda otra. Así que los dividí por orden alfabético. Vamos con el primer grupo. Me van diciendo presente y si quieren ya se pueden desconectar. ¿Les parece? Sí, profe. Vamos. El primer grupo sería Acosta, espera el presente y se van. No entrenaste. Presente. Acosta, Albornoz, Arenales, perdón. Presente. Albornoz presente, ¿no? Sí. Me confundí de cosas. Acosta, Albornoz, Arias y Barrios. Presente, profe Arias. Muy bien, y presente Barrios también. Bueno, ese sería el primer grupo, grupo 1, ¿sí?
El segundo grupo sería Viudés, Castro, Duarte y Ferreira. Así que vamos con los presentes. Viudés, Presente. Castro, Duarte, Profe, no sé si se presente. escuchó, pero tenía el micrófono apagado. Sí, pero yo te vi. No pasa nada. Ya está. Y Ferreira. Presente. Muy bien, Leila, listo. Después, el tercer grupo sería Gaitán, Gallo, Gorsky, Iramaín. Así que vamos con los presentes. Gaitán. Presente, profe. Bien. Gallo, Presente. Gorsky. Acá presente. Bien. Iramaín. Presente. Bien. El cuarto grupo sería Juárez, Lartigao, Magrino y Macento. Así que Juárez, Presente, profe. Lartigao, Presente. Magrino Presente. y Macento. Presente, profe. Profe, Lara pregunta si vio que puso en el chat presente. Sí, le contesté. Sí, ya lo había puesto. Perfecto, gracias. Molina, Presente. voy con el quinto grupo. Molina, Ximena, Molina y Ara, Oliva y Paulucci. Molina, Ximena, el presente. Presente. Molina y Ara, Presente. bien. Oliva, bien. Y Paulucci. Presente. Listo. El sexto grupo sería Pavone, Pérez, Pizzagalli y Ponce. ¿Sí? Pavone, Presente, profe. muy bien. Pérez, Presente, profe. Pizzagalli, bien. Presente. Y Ponce. Presente, profe. Muy bien. Y el último grupo, el séptimo, sería, en vez de 4, sería de 3, porque Quintana no está, así que sería Sanabria, Vera Luciana y Vera Florencia. Así que vamos con los presentes. Sanabria, Presente. Vera Luciana Presente. y Vera Florencia. Presente. Listo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Todos pudieron anotarse? Sí, profe. Listo. Bueno, ¿alguna duda sobre de esto, lo de los grupos o algo que quieran preguntar? Solo lo que hicimos es la conformación de los grupos, ¿sí? Vemos el tema que falta la semana que viene y para la siguiente semana, que sería como para julio, ya, a ver, como para el 6 de julio, para esa fecha tendrían que entregar este trabajo que tienen que hacer, ¿sí? 6 de julio, dijo. Sí, creo que es 6, no tengo dónde fijarme. Profe, después lo vas a subir, ¿no? Sí, lo voy a Sí, subir es, después. 6 de julio sería. 6 de julio. Para esa fecha tienen que entregar el trabajo, ¿sí? Ese trabajo no es un trabajo que vaya con nota numérica, es un trabajo que va a ir con una nota conceptual, que va a ser la entrega, por sí o por no. Y lo vamos a corregir, por supuesto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? No, profe. Bueno, si no hay preguntas, si quieren, pueden desconectarse.